Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Les agradezco mucho que estén todos ustedes aquí. Muchas gracias, ingeniero Monterrosas, por esta magnífica presentación. Se lo agradezco mucho. Y bueno, hoy vamos a tener un tema lindísimo, que es hablar sobre, híjole, casi el futuro de a lo mejor habemos algunas cuantas personas en la sala, a lo mejor un 5% de los que estamos aquí presentes vamos a tener este tipo de padecimientos. Espero que no, por supuesto, porque todos nosotros estamos consumiendo algo que seguramente nos va a servir mucho para evitar principalmente este tipo de enfermedades. Y bueno, aquí lo importante es que todos ustedes sepan, la información que van a recibir el día de hoy ha sido verificada, revisada y definitivamente lista para poder llevárselas a ustedes y que puedan determinar cómo poder evitar este tipo de padecimientos o en todo caso, si ya hay alguien con esto en casa, cómo lo podemos ayudar, cómo podemos generar un beneficio para esa persona. Alberto, te estoy viendo en la sala. Muy buenas noches. ¿Será posible que me apoyes como co-host? Por favor, ingeniero, si lo pudiera poner como co-host. Pati, me encantaría, vengo manejando y escuchándote. Ok, de acuerdo, muy bien. Bueno, así estamos bien, de acuerdo. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar el día de hoy con esta presentación y vámonos rapidísimo con esta primera parte. Tiene algo fantástico que ver, todo esto que es definitivamente la salud mental, la salud del adulto mayor y bueno, a veces no tanto del adulto, sino ya sería del adulto mayor, sino del adulto, ¿verdad? Como tal, todos nosotros adultos arriba de los 18, pues ya estamos presentando cierto problema. Bueno, pues entonces vamos a arrancarnos el día de hoy. Precisamente yo espero que ya se vea la imagen. Bueno, pues esto es parte de la experiencia clínica médica que ya comentó el ingeniero Monterrosa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de las demencias. ¿Qué tenemos que ver con Parkinson? ¿Qué tanto tienen que ver con Alzheimer? Y bueno, pues vamos a ver para empezar cómo es que se generan estas demencias, ¿verdad? Y el término demencia va a describir a un grupo de síntomas que afectan principalmente la memoria, son cognitivas, afectan la memoria, el pensamiento, las habilidades sociales y pues esto es algo que la verdad incapacita a las personas. Definitivamente, cuando hablamos de salud mental es hablar de la incapacidad de las personas en un momento dado para poder comunicarse. En algunas personas que tienen demencia, los síntomas van a interferir en su vida diaria. Definitivamente esto siempre va a ocurrir en mayor o menor proporción, pero sucede. La demencia no es una enfermedad específica, sino que muchas enfermedades pueden causarla. Solamente la demencia es como tal un síntoma que se va a ver reflejado y que puede estar dentro de diferentes enfermedades, como vamos a ver a continuación. La demencia suele hablar de la pérdida de memoria, ¿verdad? Es uno de los primeros síntomas de la afección. Obviamente vamos a empezar de manera muy breve e ir aumentando paso a paso el nivel de esta pérdida de la memoria. Sin embargo, esta pérdida de memoria por sí sola no significa que haya una demencia. A muchos nos ha sucedido, más que a algunos que somos distraídos, que de pronto dices, ¿dónde dejé los lentes? ¿Dónde dejé los lentes? Y los traes aquí arriba en la cabeza, ¿no? Entonces, a muchas personas nos ha sucedido eso seguramente alguna vez o que sales y no recuerdas dónde dejaste el carro. Bueno, pues eso es síntoma de que no estás en el aquí, en el ahora, ¿verdad? No significa que haya demencia. Así que la pérdida de memoria puede tener, como bien te decía, diferentes causas. Dentro de los cambios cognitivos que vamos a observar, cognitivo es esto que tiene que ver aquí en el interior de tu cerebro y habla precisamente de la pérdida de la memoria. Generalmente tú no lo vas a notar, o no tú, sino el paciente no lo va a notar, sino es otra persona quien se da cuenta que de pronto se te olvidan las cosas o al paciente, ¿no? Hay una dificultad para comunicarse o para encontrar las palabras. Hay veces en las que estoy yo, por ejemplo, hablando muy rápido y chispa, se me olvidó la palabra que iba, entonces pues busco rápidamente otra y esto no es una demencia, sino es simplemente
que no recuerdas en ese momento rápido esa palabra, pero ya tiene ahí ciertos detalles. Hay dificultad con las habilidades visuales y espaciales, como perderse mientras se conduce o das la vuelta y chocas contra algo, ¿no? Eso sí puede estar sucediendo también. Problemas para razonar o resolver problemas, y mira que esta parte, híjole, la verdad es que sí llega a afectar tanto a las personas porque llega un momento en que es tan grande la enfermedad, tan avanzada la demencia, la persona se viste al revés, en vez de ponerse la ropa interior adentro o a interior, como dice su nombre, lo pone por fuera. Dificultad para realizar tareas complejas, ya no se acuerda cómo se arma X o Y cosa, ¿no? Dificultad para planificar y organizarse, primero una cosa, luego otra. Bueno, habremos, vuelvo a repetir, gente, que podemos ser un poco distraídos, pero en este caso la idea es aprender a planificar. Puede haber una mala coordinación y control de los movimientos, definitivamente sí, son cambios principalmente motores, y esta ya es otra parte que vamos a platicar a continuación. Y puede haber confusión y desorientación. Eso sí, definitivamente, cuando hablamos ya de un cambio que aquí tiene su alteración, vamos a hablar principalmente de pérdida de la memoria, dificultad para planificar, confusión, desorientación y obviamente una pérdida de la habilidad visual y espacial principalmente. Dentro de los cambios psicológicos puede haber cambio de la personalidad, obviamente que te angustia, ¿no? El saber y de pronto que alguien te diga, oye, a ti se te olvidan las cosas, eso ya me lo habías dicho 2, 3 veces. La persona pues se va a sorprender y esto va a causar ansiedad, puede llegar a la depresión, a la agitación, y bueno, pues esto es parte del inicio. Sin embargo, a medida que la demencia avanza, va a haber un comportamiento inapropiado, es decir, se ríe cuando no debería de hacerlo. Si estamos en un velorio, por ejemplo, esta persona se va a reír. Puede haber desconfianza, lo que se conoce como paranoia. Muchos de nosotros a veces nos han dicho, ay, estás paranoico. Bueno, pues estas personas son lo doble, lo triple, definitivamente. Y ven cosas que no son reales, lo que se conoce como alucinaciones. Aclaro que las alucinaciones es de algo que tú parece que estás viendo o parece que estás escuchando. Incluso hay alucinaciones olfativas también, y esto pues tiene que ver con todos los cambios que está viendo en el interior del cerebro de esta persona. Ahora, ¿cuáles son las causas? Bueno, déjame decirte que algunas de las causas son las siguientes. Puede ser causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. Digo, esta es la parte más específica. Nosotros, a mí me encanta esto decírselos porque es lo primordial. Nosotros tenemos una neurona que informa y una neurona que recibe la información, una neurona que transmite y una neurona que recibe, pero estas nunca se tocan. Siempre va a haber un espacio ahí que llamamos espacio presináptico, y esto, no me preguntes por qué, pero es simplemente para poder tener un contacto o una comunicación más activa de las células. Y esa información de una neurona a otra tiene que ver con obviamente, un transportador de la información, y ese transportador se llama neurotransmisor. Son diferentes sustancias que van a estar relacionadas con una u otra, incluso emociones, ¿verdad? Y que tienen también dentro de la neurona que recibe, van a tener receptores. Si esta sustancia hecha hormona, por ejemplo, la hormona de la felicidad, serotonina, la neurona que la recibe pues va a generar o va a estar ocupando los receptores de ese neurotransmisor, y esto pues evidentemente va a lanzar una información, y se ve como en esta imagen que te puse superior derecha, donde se ve, es como si esta lucecita fuera la energía que va transmitiendo en estos axones de estas neuronas, y de esa manera pues va llegando la información. Ahora, los síntomas van a depender del área cerebral dañada. Así es, nuestro cerebro tiene una parte frontal, una parte temporal, una parte occipital y una parte aquí arriba de nuestro cerebro, que también va a estar más que presente, activo y evidentemente trabajando con todo nuestro organismo, y esas partes van a tener específicamente algo en especial que nosotros vamos a trabajar. Las demencias se dice que a menudo se agrupan según lo que tienen en común. O sea, hay muchas, claro que hay muchas.
como la proteína o las proteínas depositadas en el cerebro o la parte del cerebro que se ve afectada. Vamos a ver las demencias progresivas, vamos a dividirlas en esta manera para que nos podamos ubicar, ¿verdad? Cómo es que se producen. Y bueno, pues estas demencias progresivas se dice que pues se llaman así porque van a empeorar con el paso del tiempo. Los tipos de demencia que empeoran y no son reversibles incluyen las siguientes: las demencias vasculares, es decir, en donde todo tu sistema circulatorio se va a ver de alguna manera afectado, de alguna manera comprometido dentro de esta demencia, y dice acá que este tipo de demencia es causado por el daño a los vasos que suministran sangre al cerebro. De ahí nos damos cuenta de la importancia de la circulación y de que la mantengamos súper activa. Los problemas de los vasos sanguíneos pueden causar accidentes cerebrovasculares o afectar el cerebro de otras maneras. En estos accidentes cerebrovasculares generalmente van a suceder dos cosas: o sangra demasiado y se hace una hemorragia, o simplemente sucede un infarto, ¿verdad? Una isquemia, y se queda sin irrigación cierta parte del cerebro, y pues ahí viene la afectación, sea por exceso de sangre o sea por nula cantidad de sangre en el cerebro. Y pueden llegar a dañar las fibras de la sustancia blanca del cerebro. Esta sustancia blanca es la glía y es la que va a mantener la estabilidad del tejido principal, que es la corteza, y esta corteza pues es la que te va a permitir a ti tomar decisiones, es la que te hace sentir, la que te hace pensar, la que hace que tú puedas tener la oportunidad de elegir, ¿verdad? Es la que te da tu libre albedrío, por así decirlo. Los síntomas más comunes de la demencia vascular incluyen dificultades para resolver problemas, lentitud del pensamiento, pérdida de la concentración y la pérdida de la organización. Tienden a ser más notorios que la pérdida de la memoria. O sea, de pronto se te olvida, ibas a decir, ya no te acordaste, o estás hablando de algo y de pronto te pones a hablar de otra cosa y ¿qué había yo dicho? ¿Qué había yo dicho? Digo, esto es común, pero a veces en las personas, más bien así sucede, en las personas adultas mayores que ya están empezando a presentar estos problemas, esto se vuelve de todos los días. Ahora, en la demencia frontotemporal, esta incluye un grupo de enfermedades que son causadas por la ruptura de las células nerviosas y sus conexiones en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal del cerebro. Estas áreas se van a asociar con la personalidad, la conducta, el lenguaje, y los síntomas más comunes afectan al comportamiento, a la personalidad, al pensamiento, el juicio, el lenguaje, el movimiento. En fin, si te das cuenta, híjole, nadie se salva de esto. Más bien tenemos personajes como este actor que está aquí, Bruce Willis, que ya se despidió de la pantalla hace mucho tiempo debido precisamente al problema neurológico que él afronta. Y te imaginas el hecho de que este gran hombre fue un gran actor, hizo películas muy buenas y las sigue, vaya, hubiera seguido haciéndolas si fuera así, y de que de pronto en un momento dado olvida toda su personalidad, su comportamiento cambia, su pensamiento se vuelve errático, ya no hay juicio, ya el lenguaje completamente perdido, a lo mejor ya no recuerda. En este momento llega a mí un libro que se llama 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y en ese tema, ¿verdad? Tocan precisamente las demencias, que la gente en ese pueblo empieza a olvidar los nombres y empiezan a escribir en unas tarjetitas los nombres de la silla, la mesa, hasta que después cae en cuenta esta persona que también se le va a olvidar leer. Entonces, qué increíble. Yo creo que este libro retrata la incapacidad de una persona para tener esa retentiva, y lo peor de todo, ahí se va a perder. ¿Quién era esa persona? Qué difícil, de verdad. Hay otro tipo de demencia que se llama con cuerpos de Lewy, y esto dice que son acumulaciones de proteína en forma de globo. Así como se ve aquí en la pantalla y ves los globitos, los puntitos rojos, estos son los cuerpos de Lewy. Y se los ha encontrado en el cerebro en personas que tienen demencia, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson. Esta demencia es uno de los tipos más comunes, pero bueno, forman parte de las demencias que tienen que ver con la capacidad vascular.
Entre los síntomas más comunes se incluyen la actuación física de los sueños, o sea, la persona siente que está ahí adentro del sueño y ver cosas que no son reales, las alucinaciones que habíamos hablado, así como las alucinaciones auditivas. También se incluyen los problemas de concentración y atención. Hay otros signos que incluyen movimientos lentos o descoordinados, temblores y rigidez, lo que es el Parkinson, y aquí vemos en esta demencia con cuerpos de Lewy a este otro actor y no lo recuerda como el doctor Patch Adams. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, muchos de estos actores y personajes que conocemos pueden llegar a tener, obviamente nadie se salva, ¿verdad? De tener esta posibilidad. Este actor incluso tuvo un suicidio, ¿no? Se suicidó precisamente por esta razón. Bueno, viene la enfermedad de Alzheimer y esta es la causa más común de demencia. Aunque no se conocen todas las causas de esta enfermedad, se habla de un pequeño porcentaje relacionado con genes en especial. Estos cambios en los genes se van a transmitir de padres a hijos. Por eso quisiéramos transmitir los mejores genes, ¿verdad? Definitivamente a nuestros hijos. Las personas con la enfermedad de Alzheimer tienen placas y ovillos en el cerebro. Las placas son grupos de una proteína llamada beta amiloide y estos ovillos son masas fibrosas compuestas por proteína tau. Se cree que estos grupos dañan las neuronas cerebrales sanas y las fibras que las conectan. Aquí está un cerebro sano del lado inferior izquierdo de tu pantalla. Vamos a ver un cerebro sano. Aquí todo esto que se ve obviamente grisecito, pues es la corteza cerebral. Lo cafecito o beige, en todo caso, sería la glía. Ahí vamos a tener un hemisferio, el otro hemisferio, y vamos a ver cómo esto es lo normal. Y este que ves del lado derecho, pues ya es un cerebrito con un problema de enfermedad de Alzheimer ya bastante avanzado, en donde si te das cuenta, incluso se ve retraído el cerebro, ya no se determinan adecuadamente las circunvoluciones, es decir, estas como aberturas que se le notan aquí al cerebro, ya no se ven como acá pronunciadas, sanas, normales, en este caso se ven demasiado encogidas. Bueno, pues estas cavidades normales que tiene el cerebro, aquí se van a hacer extremadamente grandes, se ven dilatadas estos ventrículos, perdón, y esto es lo que va a generar dentro de este cerebro. Esta imagen, ay, me produce un nudo en la garganta, porque imagínate, esta persona es así como sucede, está queriendo ver a esa mujer que la abraza con amor y se queda así diciendo, ¿quién es ella? No me acuerdo. Bueno, pues eso es lo que sucede a las pacientitos con la enfermedad de Alzheimer. Hay otros trastornos vinculados con la demencia, como la enfermedad de Huntington, y la causa es un cambio genético. En la enfermedad hace que ciertas células nerviosas en el cerebro y en la médula espinal se debiliten. Los síntomas van a incluir el deterioro de las habilidades de pensamiento, son las cognitivas, y pueden aparecer alrededor de los 30 o 40 años. O sea, ya esto ya es tener también cierta predisposición. Igualmente el cerebro, aquí está mi cursor, este es un cerebro normal y ve cómo también los ventrículos comienzan a hacerse un poco más grandes, se pierde la anatomía normal, hay atrofia, es decir, disminuye el tamaño de nuestro cerebro y hay una proteína también que se empieza a formar y esto es lo que causa en el interior de la neurona, la degrada. Aparte hay una mutación en el gen, que son precisamente los que se transmiten de padres a hijos. Dentro de esta enfermedad de Parkinson, bueno, la enfermedad de Parkinson va a tener dos síntomas muy especiales. Los síntomas motores, que es cuando del movimiento, del control de tu cuerpo, ese es el síntoma motor, y el síntoma no motor, que generalmente está más a nivel del sistema nervioso, como es la depresión, ansiedad, problemas cognitivos, memoria, por supuesto, fatiga, constipación, desórdenes del sueño, pérdida del olfato, dificultad para tragar. Y dentro de los síntomas motores, la expresión facial, como que la persona pierde la capacidad de la expresión facial, la persona como que se encorva precisamente porque el sistema nervioso está perdiendo esa capacidad, hay una postura rígida, ya no hay tanto movimiento, la flexión de las rodillas ya se vuelve un poco más difícil y ahí entonces aparece el temblor,
es más notorio en manos, ¿verdad? En piernas, hasta que causa el problema de que ya no se puede vestir solo, ya no puede comer solo por el movimiento tan activo que tiene. Y ahí es en donde empieza a aparecer ya la demencia de esta enfermedad en especial. Esta es la parte que más me gusta, es la fisiopatología. ¿Por qué se produce este tipo de enfermedades y cómo tú y yo tenemos en las manos la posibilidad de, en una parte, inhibir, anular, evitar que esto suceda? Prevención, en el caso de las personas que aún estamos jóvenes, que aún nos sentimos jóvenes, bueno, pues esa parte de la prevención. Y del otro lado, ¿qué haces con una persona que ya tiene el padecimiento? Bueno, pues en esa parte la vamos a poder ayudar, todo basado en esta fisiopatología. Por eso quiero que me pongas mucha atención. Dice que hay una respuesta inmunitaria sostenida. La respuesta inmunitaria siempre, invariablemente, si es sostenida, te va a llevar a inflamación. Y ese es el padre nuestro de todas las enfermedades. Empezamos con el estrés oxidativo. Si este estrés oxidativo comienza a afectar, ¿qué es el estrés oxidativo? Es un desequilibrio, ¿verdad? De unas partículas, unos iones, son átomos, perdón, están incompletos que de por sí se forman en tu cuerpo cuando se genera energía, todas tus mitocondrias de todo tu cuerpo, la mitocondria es un organelo que está en todas tus células y esa está dedicada a esa mitocondria a producir energía. ¿Qué pasa cuando produce energía? También se produce basurita, ¿verdad? Y esa basurita yo la podría llamar que son el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo es como cuando la manzana tú la partes, la dejas por ahí mal puesta, regresas a ver después si ya está oxidada, ya está café. Así nos oxidamos nosotros. Esa es la primera parte. Esa oxidación causa también procesos de alterar al sistema inmunológico y hay unas células bien bonitas que unas se llaman macrófagos, otras se llaman leucocitos y forman parte de tu sistema inmunológico, es tu sistema de defensa. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Empiezan a mantener una actividad sostenida, es decir, en vez de volverse una inmunidad que reacciona al piquete de una avispa, por ejemplo, y es una inflamación rápida, en este caso cuerpo se puede decir que actúa contra sí mismo y comienza a producir una respuesta sostenida, crónica, constante, y esto finalmente nos va a llevar a la inflamación. Ya lo hemos explicado detalladamente en otras, con más material visual, en otras presentaciones, y así es la inflamación. Una vez que se encuentra y está sostenida, puede llegar a ocasionar esta presencia de lesiones en todo tu cuerpo y obviamente el sistema nervioso central no se libra de esto. Por eso es que también estamos hablando de una característica en especial que es la inflamación sostenida. La segunda es el trastorno en el metabolismo de la glucosa. Aguas aquellas personas que estamos con sobrepeso y obesidad porque estamos en resistencia a la insulina y al ratito se va a presentar, santo Dios, algo que se llama diabetes mellitus. Cuidado con eso y se ha hablado que las alteraciones a nivel del sistema nervioso central son parte de lo que sería en todo caso la diabetes mellitus tipo 3. Entonces, al hablar de degeneración, la glucosa va a desempeñar este papel en todos los padecimientos neurodegenerativos, en todos, en todos. ¿Por qué? Porque afecta esto precisamente. La enfermedad de Alzheimer, que es la que pongo de ejemplo, va a tener estrés oxidativo generado por estas mitocondrias y esto va a producir que la célula empiece a tener defectos en su membrana celular y no solamente en la membrana que la rodea, sino también en el interior con cambios genéticos. Hay sustancias que ya no va a producir. ¿Te acuerdas que te hablaba de una hormona que envía y que se comunica con otra a través de neurotransmisores que ella misma produce? ¿Qué tal? ¿Qué pasa cuando estas mitocondrias se empiezan a dañar y ya no permitan que esa célula produzca esas neurotransmisores? Desde ahí ya tenemos un problema. La pérdida de neuronas colinérgicas, y esto se refiere a células muy especiales que son las que están allí mandando y captando información. Las placas beta amiloide que se comienzan a formar por diferente acúmulo de proteínas que no van a ser procesadas. ¿Y quién crees que las puede procesar? Precisamente parte de ello lo hacen las mitocondrias. Y los ovillos neurofibrilares
son las proteínas tau que mencionábamos también en estas demencias y que pueden estar presentes también por pérdida de su degradación. Entonces, pues dentro de esta fisiopatología, ¿verdad? Pues hay una hipótesis, se llama hipótesis amiloide. Dice que esta acumulación progresiva de esta sustancia que se llama beta-amiloide en el encéfalo, es decir, en el cerebro, va a desencadenar una cascada compleja de eventos que terminan con la muerte de las células neuronales, la pérdida de las sinapsis neuronales, que es esto precisamente el mandar la información, y los déficits progresivos de neurotransmisores, porque ya no se forman. Todos estos efectos van a contribuir a ocasionar los síntomas clínicos de la demencia. Aquí ya te dije todo. Primero, estrés oxidativo. Segundo, inflamación. Tercero, proceso donde no se utiliza adecuadamente la glucosa. 4, procesos donde no se van a poder degradar estas placas amiloides o simplemente las proteínas tau. Y esto hace que ya se empiecen a acumular y empiezan a ocasionar cambios dentro de nuestro organismo. Fíjate que esta imagen te la puse precisamente porque esta es una proteína. Llega una enzima y hace cortes donde no debería. Y en eso, pues empiezan a formar estas placas beta-amiloides como sueltitas, como si fueran basuritas, y esto es lo que va a ocasionar estos casos clínicos de demencia. Hay otra proteína celular, esta es otra hipótesis, ¿verdad? La que normal, de manera normal es esporádicamente es normal o por medio de una mutación heredada y que queda mal pegada o mal plegada en una forma patógena o prión. Este prión va a actuar como una plantilla sumándose, copiándose varias veces, ¿no? Este proceso va a ocurrir durante años y en muchas partes de tu cerebro, y pues esto hace que estas partículas llamadas priones se hagan insolubles y al igual que la proteína amiloide, no se eliminan, ¿verdad? Entonces, a estos priones se encuentran en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Huntington, en la demencia frontotemporal y en la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, si nos damos cuenta, ¿quién no destruye? ¿Quién no procesa? ¿Quién no hace su trabajo como tal? Las mitocondrias. Estamos empezando desde la glucosa, las mismas mitocondrias no van a procesar. Entonces, ya tenemos ahí esto que nos va a causar la fisiopatología, si te das cuenta. Son cosas que nos pueden suceder a todos definitivamente, ¿verdad? Entonces, la idea, pues, es definitivamente evitarlo. Bien, factores de riesgo. Dice acá, factores de riesgo que a lo mejor no vamos a poder cambiar de ninguna manera. Primero es la edad. Definitivamente desde que nacimos estamos sufriendo, ¿sabes qué sufridos? Estamos viviendo un proceso, experimentando un proceso de envejecimiento y esto lo vamos a ver, dice acá, después de los 65 años. Te voy a dar las malas noticias. Aquí en México, por la cantidad de azúcar que las personas consumimos día tras día, por la cantidad de ejercicio que hacemos, o sea, nada, todos los días, eso nos lleva también a generar que esta enfermedad se presente mucho tiempo antes, alrededor de los 55, 50 años, ya empieza a haber algún cambio en nuestro sistema nervioso y cuidado con eso. Obviamente, como bien lo dice acá al final, también puede aparecer en personas más jóvenes, sí, por supuesto. El antecedente familiar, si hay algún familiar en casa con una patología de estas, cuidado porque hay un pequeño porcentaje de herencia que nos lleva a tener este problema. Pero hay factores de riesgo que sí puedes tú cambiar, definitivamente que están en tus manos. El primero, factor de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son factores de riesgo para tu corazón? Bueno, pues aquí te los puse en dibujito. El tabaco, la herencia también, la edad, la obesidad o el sobrepeso, el sedentarismo, o sea, no somos árboles, hay que movernos. Entonces, tu corazoncito va a sufrir de todos estos factores de riesgo y, por supuesto, las grasas, la acumulación de las grasas en todas las paredes arteriales, lo que es peor en tu corazón, en las coronarias, se conoce como ateroesclerosis. Todo esto va a formar más problemas cardiovasculares. La diabetes mal controlada también aumenta y ya vimos que
en un porcentaje muy alto aumenta el riesgo de demencia, sobre todo si está mal controlada. El fumar también, ¿por qué? Por su afección directa a los vasos sanguíneos a través de las sustancias que despide el cigarro. Eso es bien importante que sí cambiemos, sí tenemos en nuestras manos cambiar la dieta y la actividad física. La dieta, que quede claro que es el alimento que tú consumes todos los días. Generalmente cuando decimos dieta, aquí aparece en tu mente la palabra en tu frente, la palabra restricción. Fíjate que no, dieta es todo lo que comes todos los días. Entonces, vamos a cambiar su dieta, señor, te dice a ti el nutriólogo, y tú dices, no, yo la refresquito ese de la etiquetita roja no la dejo. Pues deberías, porque ahí es donde vamos a ver la gran cantidad de azúcar que las personas consumen y que esto va a contribuir con los niveles de glucosa elevados y el deterioro cognitivo que esto lleva. Así que lo ideal es una dieta que va a incluir pescado, frutas, verduras, aceites, claro, omega 3, omega 6, omega 9 que están en las semillas y pues lo ideal es consumirlo así. También hay que hacer ejercicio, también hay que tener entrenamiento cognitivo y en este momento le voy a hacer una promoción a esos cuadernitos donde traen ahí sopas de letras, donde traen el Sudoku, ¿verdad? Donde traen diferentes juegos que tú vas a poder ahí en tu cuadernito y ahora pues aquí en tu celular ya tienes diferentes juegos también donde vas a poder estar ahí no perdiendo el tiempo, sino vas a tener una sesión de 15 a 10 minutos diario, ¿verdad? 10 a 15 minutos en donde vas a estar ahí jugando, formando parejas, buscando, porque que se activa es esto, eso es gimnasia mental, entonces tú requieres hacerlo sí o sí, de preferencia todos los días. Y bueno, pues acá te pongo una imagen de la actividad, la guía de actividad física que deberíamos o que requeriríamos hacer todas las personas, desde los niños, adultos y adultos mayores. Dice acá la norma oficial mexicana que hablando de adultos de 19 a 65 años, requerimos hacer 150 minutos de actividad aeróbica moderada por semana. Y ojo, un día se descansa, no puedes descansar dos, si descansamos dos seguidos, ya se rompió toda la actividad física y volvemos a empezar de nuevo. Aquí no necesitamos cortes durante la actividad física, el motivo de otra plática, todo esto que les estoy diciendo. ¿De qué otra manera vamos a evitar? Decíamos que a través de la alimentación. Yo te recomendaría la dieta mediterránea. ¿Cuál es esta dieta? Pues es una alimentación en donde vamos a tener generalmente vegetales, frutas, granos enteros, granos, si son, por ejemplo, las que contienen omega 3, omega 6, almendras, pistaches, nuez de la India, pero ¿qué es? La cantidad es solamente lo que cabe aquí en tu puño, ¿eh? Solamente lo que cabe aquí en tu mano, no puedes comer así mucho como tú quisieras, no, tiene que ser poca cantidad. Se dice que de las almendras, por ejemplo, son 10 almendritas por día y esa es tu porción. Bien, hablamos de aceite de oliva, súper genial el uso de aceite de oliva. Vamos a cambiar también por otros tipos de grasas, por ejemplo, el aguacate, el coco, que contienen también ciertos tipos de grasas, son súper requeridos para nuestro organismo. Y bueno, aquí nos indica que algunos productos de origen animal los vamos a restringir un poco y que vamos a hablar un poco más de tubérculos, de cereales, son cereales bien especiales, ¿eh? Son integrales, para nada los de harinas, ¿no? Tiene que ser un poco diferente tu alimentación. Hay algunas alimentaciones donde manejamos niveles bajos de determinadas vitaminas y nutrientes, como son vitamina D, la B6, la B12 y el folato, que también pueden aumentar el riesgo de demencia. Así que bueno, pues aquí sería ideal consumirlo de acuerdo a un plan de alimentación. Y por supuesto la mala nutrición. Aquí, híjole, entra el factor glucosa. Glucosa elevada te va a dar definitivamente el sobrepeso y la obesidad y esto va a trabajar con qué? Con la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina está incrementando tu glucosa y al ratito mi niña o mi niño ya estamos teniendo un problema con la glucosita y esto hace que se detone la demencia. Por eso es importante manejar todo lo que vemos aquí en esta imagen, si ves más verduras, más frutas, pescado de preferencia, ¿verdad? Un poco más, pocas carnes rojas, y estamos viendo oliva, el aguacate y en las semillas que te mencioné, aquí están las avellanas, los pistachitos,
Y bueno, pues esto es lo que te recomendaría yo consumir. Obviamente que dentro de todo esto, por favor, utiliza posbióticos. Y los posbióticos que vamos a mencionar el día de hoy son aquellos que te ofrecen el máximo de los beneficios en disminución de la inflamación, en el incremento de la microcirculación, control glicémico y de grasas, balance hormonal y que te proporcionen posbióticos a nivel intestinal. Vaya, te estoy diciendo lo que requiere tu organismo y aquí están señalados con esta empresa llamada Sankey Mayor. Todos estos posbióticos que te mencioné tienen sus propios manuales, aquí aparecen todos ellos y lo mejor de todo es que vamos a tener estos libros de especialidades farmacéuticas, es el PLM, PR, Vademecum, y tú tienes acceso a ellos, mira, aquí en tu teléfono celular. Solamente vas a marcar el nombre de uno de los nutrientes que te voy a mencionar a continuación e inmediatamente le pones Vademecum con esta B, Vademecum, y ahí va a aparecer. O dile a la persona que te invitó a esta presentación que te mande las ligas, que te mande estos manuales. Tú los vas a poder tener en tus manos y darte cuenta de toda la farmacocinética, farmacodinamia, reacciones intermedicamentosas, todo lo que esto nos va a traer, que realmente es una maravilla. Certificaciones y avales. Quiere decir, no es algo que alguien se sacó de la manga, definitivamente no, son más de 40 años de investigación, donde hay una certificación a nivel de gluten, cero gluten. Hay una certificación de kosher, que significa que todo es completamente natural, libre de drogas porque no te produce ningún tipo de adicción, y por supuesto la nanotecnología japonesa con esta partícula llamada ADS, y que es una partícula nanométrica. ¿Qué significa esto? Pequeñita, de 4 a 7 nanómetros, digo un virus. Un virus, por ejemplo, de COVID tiene de 300 nanómetros más o menos, y esta partícula es de 4 a 7, imagínatela tan pequeñita, no necesita nada para poder entrar al interior de tu organismo. Te pongo esta imagen donde te explico que este laboratorio tiene 3 enfoques bien importantes para tu salud. El primero, definitivamente, es trabajar a nivel intestinal, porque todo lo que tú comes es el contacto que tiene el interior de tu cuerpo hacia el exterior, con el exterior más bien, y todo lo que entra a tu boca puede ocasionar que tu intestino funcione bien o funcione mal. Si funciona mal se llama disbiosis, y si se llama disbiosis se rompe una barrera del intestino que va a permitir que cosas que no deberían entrar al interior entren. ¿Por qué? Porque se rompe esta barrera causada por un montón de bacterias bien importantes, millones y millones de estas bacterias llamadas microbiota. Por eso es bien importante que esa microbiota la tengamos bien alimentada. Si esta microbiota no está funcionando bien, se aumenta la permeabilidad y empiezan a aparecer factores de inflamación, entre los cuales más importantes aparece el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas, las 6 principalmente, y hay entonces este aumento de la inflamación. Primero es aguda, se vuelve crónica y aparecen todas las itis, la colitis, la gastritis, ponle el apellido que quieras, ¿sale? Bueno, aumentan los radicales libres y esto quedamos que es el estrés oxidativo. Con esta inflamación crónica al paso del tiempo, eso significa crónico al paso del tiempo, empiezan a aparecer enfermedades crónico-degenerativas. ¿Te suena el Alzheimer, las demencias? Bueno, pues aquí es donde aparecen. Vamos a hablar que esta misma barrera intestinal causa alteraciones del sistema nervioso entérico, que es el segundo cerebro que tenemos tú y yo, y es un cerebro bidireccional, es una información que va de tu estómago al cerebro y del cerebro hacia tu estómago, definitivamente. Y todo esto causa diversidad de la microbiota intestinal, empieza a disminuir. Otro de los enfoques a la salud es la microcirculación, y esto en esta empresa te lo vamos a enseñar fácilmente con este aparato que tenemos aquí que se llama capilaroscopio. Vas a colocar aquí abajito tu dedito donde le van a poner un poquito de aceite, y aquí en esta pantalla van a aparecer precisamente tus capilares, es decir, los vasos sanguíneos de esta parte de tu dedito, ¿verdad? Del lecho unguial, ahí se van a observar y es como te voy a poder demostrar que hay o no hay cierta enfermedad. Precisamente hablemos de los vasos sanguíneos. En el sistema circulatorio de los vasos sanguíneos vamos a ver un endotelio. Este endotelio es maravilloso, es la capa más interna de tu vaso sanguíneo. Aquí es donde circula la sangre, ahí va viajando
todos los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, todo el mundo viaja por aquí, las enzimas, hormonas, todo. Después del endotelio vamos a tener una capa muscular. Digo, es una foto para que tú sepas cómo es, ¿verdad? Pero un vaso tan grande con una capa muscular tan grande, bueno, tiene otras capas, hasta 5, y esta pues es la serosa, ¿no? Entonces, este es un vaso sanguíneo cuyas funciones, pues las vemos aquí todas descritas, y la más importante que yo vería en esto es el control fino de la presión arterial. Por supuesto, la propiedad antiagregante, que evita hemostasia, más bien que la mantiene a la hemostasia, propiedad antitrombótica, antiproliferativa, es decir, muchas actividades que tiene el endotelio, y esto es algo que tú no te puedes perder. Resulta que si algo de eso se afecta, pierdes toda esa capacidad. Te imaginas un vaso que esté bien estiradito para que pase todo por aquí, circule, tus alimentos, tu oxígeno, tus nutrientes, las enzimas, la información, todo viaja por esos vasos sanguíneos, y que de pronto se genera un tejido en riesgo y ese vaso se cierra, se presiona, se tuerce, se inflama, bueno, pues ya vamos a tener ahí un problema. ¿Y quién mantiene vaso sanguíneo? ¿Quién lo mantiene así bonito, extendido, amplio, chulo? El óxido nítrico sintetasa. Esta es una enzima que tiene 3 isoformas, y la primaria, la isoforma más importante es la endotelial. El óxido nítrico es aquel radical libre, es parte del estrés oxidativo. Este óxido nítrico sintetasa va a mantener estable. Aquella frase de nada con exceso, todo con medida, tiene que ver con esto. El óxido nítrico a niveles altos daña a todas las células, no solamente la que lo produce, sino todas las células de alrededor, y el óxido nítrico a niveles bajos no sirve para nada. Entonces se tiene que mantener a un nivel estable para que haya una regulación del tono del vaso. Es decir, ¿hay problemas de presión arterial? Bueno, pues aquí la idea es mejorar este nivel del óxido nítrico para que nos ayude en varios aspectos. Así que en conclusión, si mejoramos la microcirculación, mejoramos tu salud, y lo más importante, la longevidad de tu sistema nervioso y tuyo, claro, para que llegues a tener una vida sana, plena, pero con plena conciencia de lo que tú dices, de lo que hablas, de lo que escuchas, ¿verdad? La inflamación crónica también puede volverse, decíamos, causa, ¿verdad? Ya que se forman los macrófagos, que son parte de tu sistema inmunológico, pueden formar radicales libres y otros elementos oxidantes que van a ser tóxicos para la célula y que van a estar relacionadas con enfermedades como diabetes, artritis reumatoide, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad renal crónica, padecimientos neurodegenerativos, y aquí es donde entran todas las demencias, hablando de Parkinson, hablando de Alzheimer. Y bien, va a evitar entonces que todo esto suceda? Ya después de que te mostré todo el panorama enorme que tenemos delante de nosotros y del problema del envejecimiento, bueno, pues yo te voy a decir qué podemos hacer para vivir un envejecimiento hermoso, favorable y consciente principalmente. ¿Qué sabe Belash? Belash tiene todos estos efectos, pero este es el más importante. Reduce la inflamación crónica e inhibe la inflamación que se está formando en este momento, la inflamación aguda. Otro de sus efectos es que incrementa la energía natural indispensable para las células, a través de quién, de mantener saludable a la mitocondria. ¿Recuerdas que te dije que es la que produce energía y la que cuando se inflama ya no ayudó a degradar esas proteínas tau? Bueno, pues o las amiloides, bueno, pues aquí está, te puede ayudar a eso. Protege tu sistema inmunológico para que este no se esté activando todo el tiempo produciendo inflamación. Va a disminuir los efectos del envejecimiento, es decir, el estrés oxidativo lo va a mantener a raya principalmente. Mejora la microcirculación sanguínea, modula la expresión genética y ayuda a la desintoxicación del hígado con este nuevo elemento que aparece aquí, que es high prolina, blue espirulina, que le agregaron al Orisod Enzyme 5 y nace Orisod Enzyme 6. ¿Cómo lo puedes tú tomar? Vía oral, diluyes un sobre en 500 mililitros de agua. A cualquier hora puede ser consumido, pero yo te recomiendo que lo utilices 1 hora después del desayuno. ¿Por qué razón? Porque te produce energía. Tú requieres comer primero para que tu cuerpo pueda producir energía en base a los nutrientes que acabas de consumir en el desayuno. Presenta auxilio NRC. Fire 2.0. Yo lo adoro porque va dirigido a, ¿qué crees?
a detener y a inhibir, ¿verdad? El efecto de la resistencia a la insulina. Va a quitar parte de la gordura a los gorditos, ¿verdad? Entonces, esto es lo mejor. Oxidan Reset está dedicado a disminuir la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, resistiendo, quitando la resistencia a la insulina. Y bueno, pues la idea es que también va a reducir la absorción de calorías, de azúcares y harinas a nivel intestinal. Por eso es que el secreto es que tú lo consumas 10 minutos antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena, si hubiese obesidad. 10 minutos antes de la comida y 10 minutos antes de la cena si hubiera sobrepeso, o simplemente uno al día si quieres mantenerte muy, muy bien. Si hay problemas hepáticos, 3, por favor, 3 al día. Aumenta la termogénesis y esto nos va a servir mucho para que podamos hacer más calor durante la noche, durante nuestro sueño, y de esta manera podamos ir evitando que se acumule la comida o la energía que consumimos de más, en vez de que se acumule en los adipocitos, las células de la grasa, pueda simplemente salir fuera de nuestro cuerpo. De esa manera es como protege el hígado, riñones, páncreas, ayuda a nivelar el azúcar y la insulina y desinflama el aparato digestivo. ¿Cómo lo vas a tomar? Vas a diluir un sobre en 250 mililitros de agua caliente. Que conste que la cantidad de agua que yo digo es porque mejora su sabor, pero tú lo puedes tomar con más agua o con menos agua. Va a depender de lo que te convenga mejor a ti, por supuesto. De la misma manera, yo te digo ahorita, agua caliente, pero tú puedes consumir en agua fría, porque el agua calientita pues le va a dar un mejor sabor, se diluye mucho más rápido, vas a ver más dulcecito. Y en este momento te aclaro, no contienen azúcar, lo que contienen es stevia, pero ya viene industrializada. De tal manera que la stevia nada más te va a dar ese sabor dulcecito, pero ya el sabor amargo de cuando chupas la hoja, por ejemplo, después de lo dulce viene lo amargo, ¿verdad? Y eso hace que sepa feo. Bueno, pues en este caso ya solamente tiene la partícula dulce que no aporta calorías. Aquí dice, si se tiene sobrepeso, tomas 2 sobres. Si se tiene obesidad, te tomas uno antes del desayuno, uno antes de la comida, uno antes de la cena. Regula tu cuerpo. Definitivamente para regular tu cuerpo tenemos a Iner 7 que tiene 64 biominerales que van a estar llegando a tu cuerpo y que lo van a regular en todos los aspectos. Magnesio, manganeso y fósforo van a ser utilizados en el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs pues es la formación de energía de tu cuerpo. ¿Y dónde crees que se forma? En las mitocondrias. Entonces, vamos a mantener sanas esas mitocondrias utilizando también a Iner 7 junto con Pelash, por supuesto. Los diluimos ambos en 500 mililitros de agua y se toman 1 hora después del desayuno, en un lapso más o menos de 2 horas para que no te den ganas tan rápido de ir a hacer pipí, ¿verdad? Porque pues lo que hace Belash es transformar a los radicales libres o al estrés oxidativo en agua y oxígeno. Y yo te recomendaría finalmente a Hasaki, ¿verdad? Cuyos efectos principales son todos los posbióticos que contiene 596 y que van a estar siendo utilizados por la microbiota. ¿Te acuerdas que te comenté? Requerimos mantener una actividad adecuada de esta microbiota para que pueda de esa manera mantener la barrera y que pueda absorber lo que sirve y lo que no, que se vaya. Va a funcionar para agarrar aquello que te puede servir como alergeno y formar defensas. Claro, entonces, ¿cómo lo vamos a tomar a Hasaki? 2 medidas, es decir, cada dentro de la bolsa viene una medida y vas a utilizar 2 diluidas en 240 mililitros de agua, y tomarlo en la mañana o en la noche como desayuno o cena. Yo sé que aquí lo recomienda, pero la fórmula es perfecta si tú lo tomas con agua. Acuérdate que también la leche tiene ciertos factores de inflamación. Lo que estamos haciendo es una dieta sin inflamación. Bueno, pues lo menos de leche que se pueda, ¿ok? Y bueno, pues esta es la información que tenía para ti el día de hoy. Doctora Vero, no sé si ya está usted aquí en el chat. Doctora Verónica. Ok, bien. Pues una disculpa, la doctora Vero en este momento pues está disculpándose debido a que no va a estar presente con nosotros, pero bueno, creo que vi a una persona también muy importante que es otro médico de Virred, precisamente que es también geriatra y que seguramente está por aquí presente, doctor Carlos. Doctor Sí, Carlos. doctora, adelante. Hola, doctor Carlos, muy buenas noches. Pues ahora sí que Buenas apóyeme noches. usted el día de hoy, ya que no está la Claro que doctora sí. Vero.
Muchísimas gracias, doctor. Una disculpa que lo estoy jalando así, perdóneme, no debería de No, ser no hay así. Le pido problema. una disculpa, por favor, mire mis piernitas de rodillas. Discúlpeme usted. No, no. No hay por Bueno, qué, pues para eso muchas gracias. estamos. Doctor, coméntenos usted qué tiempo tiene manejando estos nutrientes y cuáles son las mejores evidencias que ha visto usted dentro del trabajo de estos nutrientes. Sí, aproximadamente tenemos ya 4 años manejándolos y hemos tenido pacientes con bastante muy buena respuesta. Sobre todo también lo que mencionaba hace rato, en pacientes con enfermedad cerebrovascular para reducir el tiempo de recuperación, reducir las secuelas y el tiempo de complicaciones, nos ha ayudado mucho. Ahí también lo hemos visto con bastante eficacia, ya que frecuentemente vemos pacientes de urgencia, de primer contacto, con este tipo de eventos cerebrovasculares también tenemos experiencia en niños con convulsiones y con traumas diversos también, pero principalmente en el paciente politraumatizado también. Ok, doctor. Bueno, pues público que estamos aquí presentes, 56 personas aquí. Muchas gracias a todos por estar presentes. ¿Tienen dudas, preguntas? El doctor Carlos Reyes Rosado tiene de verdad un gran, bueno, es geriatra, entonces tiene una gran lista de todas las actividades que él realiza dentro de la actividad con adultos, adultos mayores. Él pues tiene, aparte de ser pues obviamente su especialidad, es también médico particular, tiene su acción en Valles, Veracruz, y bueno, pues él conoce esto, nos lo acaba de decir desde hace 4 años. Dudas, preguntas, por favor aprovechemos al doctor Carlos que está aquí. Si tienes dudas, los puedes escribir en el chat, si no, en todo caso, por favor, coméntamelo abriendo tu micrófono, levanta tu manita, abre tu micro y pues vamos a aprovechar al doctor Carlos que está aquí presente con nosotros para que nos platique un poco más acerca del uso de estos nutrientes. Doctor Carlos, coménteme. Ok, ya levantó el doctor Francisco su mano. Hola, doctor Francisco, muy buenas noches. Adelante, por favor. Hola doctora, ¿cómo está usted? Buenas noches. Antes que Fantástica, nada, doctor. pues Díganos, muchas díganos. gracias. La verdad es que la ponencia estuvo magistral, excelente. Nada más, bueno, complementar ahí un tema sumamente importante, que es el sistema linfático. Prácticamente se definió por ahí del año del 2013, no se conocía, y obviamente vino a darnos un panorama más general sobre el tema del metabolismo del cerebro. Para los bienestarios, obviamente que están conectados, recomendarles o sugerirles, obviamente para hacer más fácil su prospección, en el sentido de que, bueno, la importancia del sistema linfático es el que en un momento dado se encarga de realizar la limpieza de nuestro cerebro, de todos los radicales libres y todo lo que usted comentó. Y evidentemente por eso es muy importante que el ser humano tenga un sueño de calidad y en las horas correctas, ya que durante el sueño es donde se lleva a cabo este proceso de limpieza de forma natural. ¿Qué altera pues este proceso de limpieza en un momento dado? Como dirían niños, adultos, todas las edades, obviamente cuando la calidad del sueño no es la correcta. Entonces, por eso es sumamente importante y siempre lo hemos platicado el tema de los dispositivos electrónicos. Se recomienda que después de las 6 de la tarde, evidentemente, no se sobreestimule el individuo a los dispositivos por la luz azul que emiten. Y evidentemente, pues bueno, como ya lo comentó, todo el beneficio que da Belash en el sentido de actuar a nivel de la microcirculación, evidentemente nos hace más favorable o más eficiente el funcionamiento de este sistema linfático y obviamente potencializado con el efecto de Cronuit, que dicho de forma sencilla, uno destapa y el otro perfunde, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Además de que disminuye de manera importante el accidente cerebrovascular. Entonces, pues así como que es sumamente interesante en este sentido. Nada más, doctora, muchas gracias y agradezco su gentileza y amabilidad en darnos este tipo de ponencias. Al contrario, doctor Francisco, es el doctor Francisco Javier Moreno Pichardo, un gran pediatra
también pues me ha hecho un gran favor el estar con nosotros, estuvo con nosotros la semana pasada, hablando precisamente de su área de niños, ¿verdad? Y TDAH, bueno, seguramente lo vamos a tener próximamente en otra ponencia, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Yo le agradezco mucho y de verdad, pues sí, definitivamente hay que entender que en nuestra mano izquierda está una mala alimentación, pero de la mano derecha vamos a tener los nutracéuticos que de ninguna manera trabajan solos. Todo esto va en unión. Y bueno, doctor Carlos, regresando con usted, ya tengo acá preguntas para usted, se las disparo, doctor. Mire, Sí, dice la doctora. doctora Joaquina. Muchísimas gracias, doctora Joaquina, por estar aquí. Dice, ¿cuánto tiempo debe el paciente con Alzheimer tomar nuestros productos? ¿Cómo ve, doctor Carlos? Bueno, normalmente yo en lo que he visto en respuesta, de 3 a 6 meses, pero discutiblemente que pues es durante más tiempo. Si hemos visto una mejoría relativa en estos tipos de pacientes, también mucho depende la etapa en que encontremos al paciente y la cronicidad que ya tenga también. Son factores indiscutibles, así también como la comorbilidad y la interacción de medicamentos. Yo lo que he visto también es que a veces es importante también evitar la polifarmacia en este tipo de pacientes y el exceso de medicamentos que a veces ya el sistema está sobresaturado. Y aquí optaríamos a veces también por algún otro tipo de medicina alternativa complementaria, pero definitivamente la parte nutricional en este tipo de pacientes que se les olvida comer, que comen poco o que no cooperan mucho para la deglución, incluso por algún otro problema neurológico, pues sí es de mucha ayuda el que el cuidador esté al pendiente en sus horarios de comida y en la forma en que le da los alimentos, la manera también en que se le preparan y la consistencia, porque eso es muy importante. Hay pacientes que no toleran el líquido y lo toleran un poco más el semisólido, y eso es en forma de papilla, es como hay que prepararle. Incluso ahí se le podría preparar también el Velage, el Iner 7, combinado en una papilla también. Eso es ya creatividad. Gracias, doctor Carlos. Creo que dijo usted una parte bien importante, síndromes de envejecimiento, ¿no? Síndromes donde ya está efectivamente desde la doncia, que ya no tiene dientitos el paciente, cómo mastica, ¿no? La forma y la presentación del alimento, el hecho de que ya no escucha, que se marea. Híjole, la verdad es que son síndromes que se van a presentar. Hay otra pregunta, doctor. Dice, ¿en una persona que empieza con demencia senil, ayudará de igual manera, doctor? Sí, también sí nos ayuda porque ahí los antioxidantes combinados con los nutracéuticos, así como los omegas, van a ser de gran ayuda, precisamente para recuperar esas reconexiones por esa proteína beta amiloide y todo ese metabolismo alterado, para poder restaurar y encauzar, ahora sí, la neuroplasticidad en lo que sea posible. Es algo que a veces en la parte médica, incluso de la especialidad, se descuide un poco, ¿no? Porque le damos un esquema de alimentación, lo pasamos con el nutriólogo, pero nos olvidamos a veces de que esta tecnología o esta nanotecnología nos puede ayudar de una manera muy importante. Sí, porque muchas veces pues no la conocemos. Sí. Gracias, Bueno, doctor Carlos. Sí, creo que tiene usted razón cuando habla de precisamente de las etapas en las que aparece esto. Y pues sí, definitivamente, si estamos comenzando con demencia senil, sí, obviamente sí puede ayudar mucho. Gracias, doc. Dice Berta, doctora Patti, muchas gracias por esta ponencia, la verdad me ayuda y me ilustra. Y excelente que invite a otros ponentes calificados en el tema que enriquecen la exposición. Claro que sí, Berta, de hecho, por eso estamos haciendo y por favor ya vayan solicitando, ya la segunda vuelta de los mismos temas, ya vayan solicitando a la persona que los invitó
y a su sponsor, en todo caso, a su líder en línea, cuál es los temas que les gustaría recibir. Acepto sugerencias, por supuesto. Dice Adela Lourdes, dice, mi hijo de 14 años le diagnosticaron pólipos, lo cual, gracias a Dios, era benigno y tenía anemia. ¿Puede tomar los nutrientes y en qué dosis, por favor? Gracias. Casualmente estando aquí el doctor Pichardo, doctor Francisco, esta pregunta es para usted, sin hacer a un lado el doctor Carlos. ¿Anda usted todavía por ahí, doctor Francisco? Hola, doctora. Sí, nada más que un poco de frío y poco formal, pero aquí estamos. Sí, bueno, entender la enfermedad pólipos colónicos habitualmente. Hay que ver a qué nivel fue el pólipo. Evidentemente, el subespecialista que estudia este tema es el gastropediatra. Entonces tiene que realizar una colonoscopia para ver si es un pólipo aislado o pudiera ser una enfermedad de pólipos múltiples, vamos a decirlo en este sentido. Si solo es uno, no hay mayor problema. Entender el pólipo como un pequeño arbolito que se forma en la mucosa colónica es muy común en los pacientes que de repente tienen un prolapso del pólipo por el recto y es como habitualmente se percata pues el cuidador, en este caso el padre. Si es un cuadro que evolucionó de forma crónica, evidentemente esto nos va a condicionar la anemia que usted refiere, pero en el momento en que se hace la corrección quirúrgica, prácticamente es por medio de la colonoscopia, no se tiene que abrir al paciente, evidentemente en ese momento quitas la fuga, vamos a decirlo, como una fuga de agua, ¿no? En un momento dado deja de perder sangre el paciente y el problema se soluciona. Ahora, ¿cómo ayudan los nutracépticos? Recordar tanto Hasaki como Velash y sobre todo el INER. El INER tiene arriba de 300 funciones en todo lo que es el metabolismo en general, a nivel endocrino y también colónico. Velash, pues evidentemente favorece la cicatrización y evidentemente Hasaki también fortalece epitelios. Insisto, aquí lo más importante sería ver si fue un pólipo aislado o pudiera haber algún otro a nivel de lo que es el marco cólico, pero el pronóstico es benigno, entonces no se preocupe. Lo que sí es sumamente importante, pues obviamente considerar a futuro todos los alimentos que potencialmente van a desarrollar o aumentar el riesgo de cáncer gástrico y de colon. En este caso, nitritos que están en alimentos ahumados, alimentos ultraprocesados, carnes asadas directas, asadas al carbón, o sea, cuestiones de este tipo, todo lo que tienen que ver harinas refinadas que ya se ha venido platicando, el azúcar, en su momento consumo de alcohol, tabaco, todos esos son factores que en un momento dado te aceleran el riesgo o te potencializan de desarrollar cáncer a cualquier nivel, pero en este caso el pólipo pues habitualmente es benigno, entonces sin mayor problema. Ok, muchas gracias, doctor Francisco, muchas gracias, muy amable por su respuesta. Entonces, ya le contestaron a Adela, aquí lo importante es Velash, es INER 7 Hasaki. Si los pudiera consumir su joven, estaría súper genial. Gracias a usted, doctora Joaquín, al contrario, por estar aquí. Y dice mi querido Alberto Rosete, pregunta, doctor Carlos, ¿me podrían platicar sobre la diverticulitis y cómo puede ayudar las fórmulas de Sanki al paciente? Sí, mire, aquí la diverticulitis ayudaría mucho también combinarlo con Hasaki, principalmente como dijo ahorita el doctor Pichardo, en el caso de la diverticulitis o diverticulosis, lo importante sería hacer una colonoscopía para ver qué porción del colon está afectada. Pero definitivamente reduce la inflamación, disminuimos la disbiosis, quitamos la acumulación de bacteria, materia fecal o residuos que estén por ahí y entonces aumentamos la capacidad de disminuir el proceso inflamatorio a nivel de todo el colon. ¿Qué vamos a obtener con esto? Vamos a obtener una mejoría y evitar una complicación, como sería un sangrado o como sería una complicación de formación de mayor inflamación que potencialmente nos pudiera llevar a un problema de tumoral de colon. Entonces, definitivamente sí nos ayudaría a tanto a desinflamar, a tener mayor energía, mayor movilidad y también a mejorar sobre todo la microbiota intestinal. Sumamente importante. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí ya le están agradeciendo una de las respuestas que dio. Pregunta Antonio Ruiz, doctor Carlos, ¿qué beneficio tienen estos nutracéuticos en la esquizofrenia?
Bueno, mire, aquí hay algo importante. Al establecer la red neuronal junto con los medicamentos, ¿no? Porque la medicación aquí sí es disminuir esos cambios humorales que se dan a nivel de los neurotransmisores. Y en la experiencia que hemos tenido, hemos visto bastante mejoría, sobre todo cuando se combina con medicamentos de medicina alternativa también. ¿Sí? Porque muchas veces ya tenemos sobremedicado al paciente o saturado demasiado el sistema con medicamentos tranquilizantes que a la larga van a producir otro tipo de alteraciones. Entonces, es empezar a disminuir dosis gradual, aumentar la parte de la neurotransmisión a través de los nutracéuticos, y también aquí genera un factor importante, como le decía hace rato, los antioxidantes como los omegas 6, 3, 9, pero principalmente el omega 5. Hemos visto muy buena respuesta o muy buena sinergia de nutracéuticos Anki con omega 5. Y definitivamente sí hay una reducción en las crisis o en los episodios de la parte del paciente de esquizofrenia. Ok, muchas gracias, doctor Carlos, por su respuesta. Y precisamente acá Alberto Rosete nos dice, muchas gracias, felicidades por la exposición. Dice Rosana, buenas noches, para una dermatitis en manos, ya fue tratada con antimicóticos, es en el dorso de las manos. ¿Cómo se pueden utilizar los productos? Por favor, gracias. ¿Cómo ve, doctor Carlos? ¿Qué podremos Sí, responder? mire, aquí, bueno, pues no va relacionado con el tema, pero es importante la pregunta. De hecho, por ahí estamos organizando una plática sobre micosis profunda en pacientes diabéticos, que ya por acá hay mucho de esto, y pues tenemos algo de material para hacer un tema acerca de esto, pero nos adelantamos un poquito, y definitivamente esto aplicarlo con los antimicóticos, no nada más orales, sino tópicos, nos va a ayudar mucho, sobre todo el INER 7. Y hay ahí también, muchas veces el paciente que tiene una micosis normalmente tiene un problema o una dermatitis micótica o no micótica, va a tener un paciente va a tener algún trastorno metabólico importante, pero principalmente el paciente que tiene una micosis, ya sea ungueal, ya sea dermatológica, a través de su piel, o sea en mucosas, es un paciente no inmunodeprimido, pero sí con una inmunidad muy lenta que permite el crecimiento de hongos o de cualquier otro problema dermatológico. ¿Sí? Respuesta, doctor Entonces, Carlos. No, siga, por favor, siga. Entonces, ahí es donde sí hemos visto la aplicación tanto tópica como, como también sistémica de los nutracéuticos, con excelente respuesta. Gracias, doctor Carlos. Pues Rosana, yo lo que le puedo quizás agregar a esta magnífica respuesta, pues es definitivamente que parte de las sustancias que también contiene Velash, que es la oleuropeína, que aparte de trabajar con virus, puede tener cierta actividad en el desarrollo de la reproducción micótica, si es que de verdad es micosis. Y una recomendación bien importante, Rosana, por favor, yo sé que estamos en un chat privado en todo caso y puedo decir el nombre. No usen Barmisil, por favor, a todo el público que está aquí presente. Para ninguna lesión usen Barmisil. De verdad que no. ¿Por qué? Porque es una unión de diferentes medicamentos, todos juntos, pero tiene uno en especial. Cuando nosotros aplicamos, vemos que ya se está quitando, ¿no? Vemos que está disminuyendo la lesión, pero ¿qué cree? La persona lo sigue usando porque dice, sí me funcionó, lo empiezan a usar de manera, ¿cómo se puede decir? Crónica, de manera muchos días, pues, y eso hace que se voltee la enfermedad, que ahora ataque con más fuerza, porque eso disminuye esta sustancia o este medicamento va a disminuir
la actividad inmunológica de tu organismo y entonces la enfermedad que en un principio disminuyó ahora se va a presentar con más fuerza y eso también se llama corticoestropeo. Entonces, por favor, eso es otra cosa que también es evidente. Bueno, déjenme comentarles y como dice el doctor Carlos, nos adelantamos. Ahorita estoy en preparación de de un nuevo tema, ¿verdad? Con una dermatóloga que voy a invitar para que ustedes puedan, en todo caso, hacer sus preguntas de dermatología. La doctora Verónica Velázquez la vamos a invitar a estar aquí con nosotros y que pueda ella platicar con ustedes. Y bueno, pues aquí vamos a poder tener todo esto. Obviamente, previo a eso, pues una exposición, como lo hemos venido haciendo en estos días. Y al doctor Carlos lo vamos a invitar también a un tema muy especial estamos también preparando, ¿verdad? Cierto evento que queremos hacer. Entonces, bueno, pues acá la idea es que todos ustedes puedan proponer algún tipo de tema que deseen escuchar. Muchas gracias, doctor Carlos, por estar aquí con nosotros respondiendo. Y bueno, ya no tengo más dudas, por favor, grupo, aprovechen que está aquí el doctor Carlos para platicar con nosotros. Pues doctor, un comentario final, ya no hay más preguntas, un comentario final acerca de su experiencia y los nutracéuticos. Sí, gracias doctora por la invitación y es un placer contestar y apoyar al grupo, sobre todo, bueno, porque pues ya tenemos algún tiempo viendo pacientes y hemos visto la transformación de cómo tratábamos antes a los pacientes, sobre todo con pie diabético y incluso con estomas y heridas de difícil reducción o de difícil curación. Hemos visto la transformación, cómo hemos ido avanzando, en el cual pacientes que a veces nos llevábamos hasta 3, 4 meses, y que incluso he visto pacientes que en otros lugares se llevan el mismo tiempo, y nosotros en un tiempo récord de menos de un mes o un mes y medio máximo, hemos ayudado a salir adelante este tipo de problemas. Claro que es un tratamiento totalmente integrativo. No podríamos decir que es una sola cosa, pero sí que hay que integrar varios factores que a veces no se están tomando en cuenta, principalmente en el área nutricional, en el área metabólica y en el área de la microcirculación. Wow, doctor, qué respuesta. Y sí es cierto, todo esto es definitivamente parte de lo que también nosotros podemos, como dice en este caso, podemos ir inhibiendo, ¿verdad? Ir promocionando nuestra propia autosalud.